Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al primer programa con el que iniciamos Pulso Político Electoral rumbo a Carondelet 2017. Ya les había anunciado que el día de hoy comenzábamos con las entrevistas a los presidenciables. Y el turno, y con quien inicio, es con el doctor Patricio Zuquilanda. El doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, listas 3, ha sido ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno, evidentemente, de Lucio Gutiérrez. Es doctor en jurisprudencia en la Universidad Central, ha laborado por 36 años en el servicio exterior y embajador de carrera. Su especialidad: desarrollo territorial, desarrollo regional y comercio del exterior. Le doy la bienvenida entonces al doctor Patricio Zuquilanda. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Pulso Político Electoral. Muchísimas gracias. Oiga, qué satisfacción estar con una persona altamente especializada en comercio exterior. O sea que nuestra conversación va a ser bien divertida y además bien útil para los ecuatorianos. Bueno, y además quiero agradecerle su esfuerzo, porque sé que ha tenido un periplo bastante intenso para poder llegar a esta entrevista. Bueno, esa es la verdad, porque nosotros no somos dueños de aviones, ni helicópteros, ni barcos. Nosotros somos dueños de zapatos y caminamos por todo el territorio nacional. Y para venir donde usted, realmente casi que vengo caminando. Llegué en la madrugada a las 4:30. Vamos a ver qué tan efectivo entonces son sus zapatos, su caminado y también su propuesta de gobierno. Le invito entonces que veamos un resumen muy breve, prácticamente un brief pequeñísimo, sobre la propuesta de plan de gobierno que propone Patricio Zuquilanda por el Partido Sociedad Patriótica. Veamos. Patricio Zuquilanda es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Sociedad Patriótica. Su plan de gobierno tiene 8 páginas, las cuales contienen 5 puntos o sistemas: económico, político, social, judicial, agroproductivo. En el tema económico, su principal objetivo es el de fortalecer la dolarización mediante el eficiente control del gasto público. En lo político, propone una reforma integral a la educación, así como reformar la Ley Orgánica de Comunicación y eliminar la Supercom. Dentro de la propuesta social, se busca la recuperación del derecho al trabajo, entre otras medidas. En el tema judicial, pretende crear los fiscales y jueces invisibles. En lo concerniente al sistema agroproductivo, plantea la creación de políticas agrosostenibles y tecnológicas. Bueno, esas son un resumen muy breve, por cierto, de la propuesta de gobierno de Patricio Zuquilanda, el doctor Patricio Zuquilanda, representando al Partido Sociedad Patriótica. Pero antes de entrar al desarrollo de esta propuesta, quiero comenzar conversando con el doctor Zuquilanda sobre temas de coyuntura, sobre temas de actualidad. Y quiero comenzar preguntándole, doctor Zuquilanda, ¿qué hace que usted tome la decisión de mojar el poncho? Es decir, porque usted ha estado alrededor de la política, eso es innegable. Ha sido diplomático de carrera, ha estado en el Partido Sociedad Patriótica, fue canciller del gobierno de Lucio Gutiérrez, ha estado muy cercano a él en toda su vida política, pero nunca ha estado ocupando la primera línea dentro de una organización política, a tal punto que incluso hoy en día es vicepresidente del partido. Bueno, miren, si alguien en Ecuador creyó que el Partido Sociedad Patriótica era una agrupación inmóvil, que el inmovilismo era nuestra característica, se equivocó de la A a la Z. Este es un partido dinámico que ha pasado diferentes etapas desde su creación hace 16 años. Este partido, como usted ve, ha vivido lleno de actividad política cuando agrupaciones poderosísimas como la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, el PRE, el PRIAN, el mismo MPD, con ideologías incluso importadas, con buenos recursos económicos, desaparecieron del contexto ecuatoriano. Sociedad Patriótica, ¿por qué sigue en el escenario político? 16 años. En la primera etapa, usted sabe, se constituyó el partido, en la segunda etapa tomamos el poder, en la tercera etapa fuimos derrocados, en la cuarta etapa hemos reconstituido y hemos hecho una reingeniería del partido y ahora estamos viviendo en la quinta etapa. Pero vamos a eso. Pero el Partido Sociedad Patriótica ha ido de más a menos.
Y usted, permítame decirle, usted ha tenido un acto valiente de participar en este proceso electoral. Cuando uno revisa las cifras del Partido de Sociedad Patriótica y los candidatos a la presidencia de la República, han ido en franca picada, pero hacia abajo. Le digo esto por lo siguiente: independientemente de la votación que obtuvieron cuando llegaron a la presidencia de la República, en el 2016... Gilmar Gutiérrez, en el 2006, Gilmar Gutiérrez tuvo una participación interesante, quedó en tercer lugar, obtuvo el 17,42% de la votación, que en ese entonces eran 950.000 votos. En el 2009, Lucio Gutiérrez, quien es el líder del Partido Sociedad Patriótica, obtiene el 28,24% de la votación, pero en el 2013 tienen una caída impresionante. Lucio Gutiérrez apenas, si bien ocupa el tercer puesto, apenas obtiene el 6,73%, 578.000 votos. Es decir, mucho menos que el propio Gilmar Gutiérrez y mucho menos que la votación original en el génesis del Partido Sociedad Patriótica. Bueno, verá, ingeniero, mientras usted revisa... No estoy hablando de encuestas, estoy hablando de votación. No, claro, está bien. A mí me parece muy bien la cita que hace usted de las cifras. Mientras usted revisa las cifras que ha obtenido Sociedad Patriótica, yo reviso las cifras del fraude electoral, con lo cual le han perjudicado a esta agrupación política. Por ejemplo, reviso la última cifra que tenemos nosotros presente ante la Fiscalía, que hay 2 millones de gentes ilegalmente colocadas en el padrón electoral, entre muertos vivientes, entre gente que tiene 5, 6 y hasta 12 cédulas, ¿no?, que puede votar 12 veces. Tenemos guerrilleros de las FARC metidos en ese padrón electoral, y tenemos el uso de los padrones electorales de la gente que está viviendo en el exterior. ¿Qué es lo que me está queriendo decir entonces que esto es sistemático? Bueno, yo le digo lo siguiente: contra Sociedad Patriótica se ha lanzado todo el aparataje. Hemos recibido 60 cañonazos de insultos diarios. Es decir, el partido ha sido atacado con fraude electoral, con insultos definitivamente. Por lo tanto, eso no es extraño que el partido haya obtenido esas cifras. Por lo tanto, ahora nosotros, ¿qué es lo que hicimos para modificar eso que usted está mencionando? Hicimos una reorganización total del partido, una reorganización de las directivas provinciales, nacionales. Como usted sabe, ahora la directiva nacional ya no es una directiva integralmente civil. Estamos procediendo con las reglas de la ciencia política. El partido ha tenido actuaciones verdaderamente notables. Por ejemplo, usted ve que somos los autores de la plataforma de la Unidad Nacional. Nosotros somos los autores de la oposición para que el presidente Correa no se reelija, y somos los autores del control electoral. Es decir, hemos tenido posiciones políticas interesantes que me imagino que usted podrá valorar con cierta dosis de equilibrio. Pero más allá de valorar con cierta dosis que irónicamente dice usted de equilibrio, esto lo vamos a valorar en el momento de los resultados electorales. Correcto. Es decir, esto es como un partido de fútbol. Mientras no exista el pitazo final, no podemos decir cuál ha sido los resultados tangibles de las acciones y de la estrategia de las organizaciones políticas y los candidatos. Pero me llama a mí la atención algo. Mientras Guillermo Lasso no fue candidato, y sí fue Lucio Gutiérrez o Gilmar, ustedes tenían una votación similar a la de Guillermo Lasso. Pero cuando Guillermo Lasso es el candidato, en el 2013 fundamentalmente, que es su primera aparición política, ya la votación de Lucio Gutiérrez, de Gilmar Gutiérrez o del Partido Sociedad Patriótica migra aparentemente a la votación de Guillermo Lasso. Y aquí quiero preguntarle algo. Dentro del plano cartesiano ideológico, ¿en qué ubicación se encuentra Patricio Zuquilanda y Sociedad Patriótica? Mire, nosotros no creemos lo que usted dice. El análisis político nuestro no es de esa manera. Nosotros consideramos que la votación de Alianza País, las grandes bases populares de Alianza País, son las que se retiraron en un momento determinado del Partido Sociedad Patriótica. Y ahora, en esta elección, hemos recuperado grandes masas campesinas, grandes masas poblacionales de pobres, de desamparados, que siguen pobres y desamparados. Y esos son los que están recuperados de Sociedad Patriótica. Y usted dice una cosa cierta. Dice, vamos a ver el pitazo final. Si nosotros,
conseguimos bloquear cualquier intento de fraude electoral, créame que el pitazo final nos va a favorecer. Ahora, las encuestas a usted lo dan bajo. Recién es un candidato nuevo. No ha estado en la política electoral en primera línea. No tiene un nivel de conocimiento en reconocimiento y en profundidad. No es partir de una desventaja grande frente a otros candidatos que han venido haciendo campaña desde hace 5 años o más. El Partido Sociedad Patriótica está luchando contra dos grandes fenómenos de la política mundial, que son el fraude electoral y las encuestas. Usted sabe que últimamente, y conversábamos hace un momento con usted, fuera de cámara, hay 17 ejemplos de que las encuestas han fracasado, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Usted ve qué es lo que pasó la última vez. Pero las declaraciones suyas, esto del fraude electoral, no es un discurso recurrente, sistemático, táctico en una campaña electoral, porque cuando usted me dice que el padrón electoral está inflado, me dice Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, que ustedes son los únicos que se han quejado, que con los otros se ha consensuado, que ha habido auditoría del padrón electoral. ¿No se está curando en salud? Mira, yo escuché la entrevista suya con Juan Pablo Pozo y estaba, me parece que yo en la región amazónica cuando escuché esa entrevista. Mire, yo le digo a Juan Pablo Pozo, y eso le dije a él, en la oficina de él, le dije que él estaba mintiendo. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se ha reunido con las 10 principales agrupaciones políticas en el Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral. Nunca. Nosotros le hemos pedido meses una cita, todos le hemos pedido. Nunca se reunió con nosotros. ¿Y sabe qué? Vienen en la publicidad y propaganda del gobierno, es decir, del Consejo Electoral. Él dice que se ha reunido con todo y ha consensuado con todo el mundo. Mentira. Usted asocia al gobierno con el Consejo Electoral. Pero totalmente, pues si son hasta compadres, o sea, ¿cómo no van a ser ¿Y cómo socios? Es posible que Mauricio Rodas haya ganado la alcaldía de Quito entonces? ¿Cómo Mauricio Rodas? Porque todo el mundo votó contra el gobierno, pues por eso ganó Mauricio Rodas. O sea, no por fraude, sino porque todo el mundo votó. Todo el mundo fue masiva la votación, pues hasta nosotros votamos por Mauricio usted Rodas. No se está, hasta ustedes. Claro, pues mucha gente ya no votarían por él. Mucha gente de Sociedad Patriótica votó por Mauricio Rodas. Pero entrando en materia, doctor Zuquilanda, usted no se está curando en salud. Y le digo esto, y permítame citarlo. Usted dijo hace poco, en una entrevista, en un medio colega, en una entrevista, dijo, Partido Sociedad Patriótica es un partido que está dirigido en este momento, por gente de la mayor capacidad de la ciencia política. Así es. Primer punto. Ya voy a eso. A continuación dijo, por eso hemos decidido presentarnos en esta ocasión, una vez que no tuvimos éxito en el llamado de la unidad nacional, que hiciéramos a la unidad nacional, ustedes reivindican los líderes de esa unidad. Absolutamente. Porque el pueblo ecuatoriano lo que pedía desesperadamente es que toda la gente se una en una sola lista, en un solo candidato, para derrotar al oficialismo. Es decir, esta última frase, que toda la gente pide, que se una, en una sola lista, en un solo candidato para derrotar al oficialismo, significaría un reconocimiento tácito que divididos no van a poder ganarle al oficialismo. Claro, vean, usted parte de una premisa falsa, por eso me encanta ser entrevistado por usted, por lo siguiente, porque... Yo no parto de una premisa falsa, yo lo he citado y le estoy preguntando con base en su cita. Bueno, vamos, acepto la cita. Mire, se trata de la siguiente manera este tema. Efectivamente, Sociedad Patriótica pidió, en reconocimiento a que todas las personas de los diferentes estratos sociales pedían la unidad para determinar un candidato único, una plancha de legisladores únicas para derrotar al gobierno. Eso es la verdad, o sea, está muy bien citado eso. No lo conseguimos, y usted lo sabe, no lo conseguimos, hablamos con todas las agrupaciones políticas y de boca para afuera aceptaban la unidad, pero de boca para adentro, en sus corazones nunca aceptaron. Pero habló con sus panas. No. Guillermo Lasso, parte de su gobierno. Mauricio Pozo también fue parte de su gobierno, ahora en la alianza con el Partido Social Cristiano. ¿Qué pasa que ya ahora nadie quiere estar con ustedes? Mire, no, es que no se trataba de estar con Sociedad Patriótica. Aquí está partiéndose, y justo digo, de una premisa falsa. No es que nosotros estamos pidiendo que se unan a Sociedad Patriótica. Nosotros estamos pidiendo que haya un conjunto de agrupaciones que enfrenten unitariamente al oficialismo, que es totalmente distinto.
Es decir, no es que Sociedad Patriótica pedía la unidad alrededor de Sociedad Patriótica. Nosotros decíamos, todas las agrupaciones políticas en función de ir unitariamente contra el gobierno, totalmente diferente. Me gusta hacer preguntas para buscar respuestas coherentes. Pero usted fuera de cámara me dijo, en una segunda vuelta, si esto se llega a dar, que Guillermo Lasso ni piense que lo vamos a apoyar. Entonces ustedes tampoco están de acuerdo con la unidad. Vea, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. La segunda frase después de eso es que, a ver, que ningún partido, no solamente Guillermo Lasso, que ningún partido de la oposición crea que Sociedad Patriótica va a ir desesperadamente a apoyarles sin condicionamientos programáticos, sin que nosotros pongamos condiciones a esa unidad, porque no es un asunto, a ver, nosotros sabemos que ahí hay un banquero, pues, en el otro lado también hay un banquero, en el otro lado de la oposición que se dice... Pero banqueros que estuvieron con ustedes. Hay comunistas, pues. Banqueros que estuvieron con ustedes, bueno, doctor Suquilanda. Eso le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo, nosotros que no se crea que Sociedad Patriótica va a ser comodín de nadie. Sociedad Patriótica tiene valores, es un partido nacionalista, es un partido con principios y por lo tanto nosotros vamos a negociar cualquier tipo de asociación con cualquier persona. Si nosotros no somos presidentes. Tiene mucha fe. Fe, pues, y convicción sobre todas las cosas. No, la Biblia define la fe como la certeza de lo que no se ve. Seguramente usted todavía no ve la presidencia, pero convicción absoluta de lo que estamos nosotros diciendo es certero a favor del pueblo ecuatoriano. Vamos a lo siguiente y regresemos a la primera cita. Partido Sociedad Patriótica es un partido que está dirigido en este momento, y usted puso énfasis en este momento, por gente de la mayor capacidad de ciencia política. Las palabras, para que tengan sentido y para que tengan utilidad en términos de beneficio de una sociedad, hay que ponerle rostro. ¿Quién es ese equipo experto en ciencias políticas? Mire, en este momento la directiva nacional del Partido Sociedad Patriótica está integrada únicamente por civiles, excepto Gilmar Gutiérrez. Antes no era así, como usted sabe. No, antes había mucha participación militar, mucha participación de otros grupos. Ahora todos los miembros son civiles y por lo tanto estamos aplicando la ciencia política y la previsión política para darle contexto a nuestras acciones políticas. De eso se trata. Pero eso no los hace conocedores más importantes de la ciencia política. Simplemente es una estructura civil dentro de un partido que antes primaba la estrategia militar. Pero es que usted tiene que entender que las personas que están ahí son poseedores de profesiones, ¿no? Son abogados. Por eso le pregunto los nombres. Claro, son abogados, ingenieros, son gente relacionada con las ciencias sociales, son relacionistas públicos, o sea, conocedoras de la política. No tenemos nombres. Además, la directiva es un conjunto de gente pues, muy amplio, porque es una directiva nacional. Bueno, vamos a lo siguiente. Yo le dije y le comencé citando votos, independientemente que usted haya cuestionado los procesos electorales, han ido de más a menos. Y los resultados están ahí y la historia lo señala así. ¿A qué se debe eso? No se debe, permítame terminar la pregunta, doctor, por favor, si es tan amable. ¿Se debe acaso que se llegó con un discurso y se ejerció el gobierno con otro discurso y con otra acción? Mire, nosotros cuando decimos que hemos sido atacados electoralmente, yo debo citarle lo siguiente para terminar la segunda parte de mi respuesta. Mire, Gilmar Gutiérrez, a nombre del partido, presentó en la Fiscalía General de la Nación una demanda al Consejo Electoral con pruebas encima de la mesa, pruebas de todo el proceso irregular, de los 8 procesos que se tienen para que una elección sea absolutamente nítida. Presentó, ¿y sabe qué pasó? Después de 4 o 5 meses le dijeron que se había perdido el proceso en la Fiscalía. Qué cosa tan rara. Volvimos a presentar nosotros la demanda y ahí está, con pruebas. Y la Fiscalía no nos ha dicho nada, no ha dicho si ha investigado, si no ha investigado. Y aparece el señor Pozo en la televisión y aparece con usted diciendo que es la madre más pura del mundo. ¿Cómo es esto? A ver, yo le digo a Juan Pablo, pues aquí en esta televisión, donde él vino la semana pasada, o hace días, vea, yo le digo, Juan Pablo, ¿has convocado tú al Acuerdo Nacional sobre la Transparencia Electoral
cita que te hemos pedido hace varios meses y tú nunca nos has conseguido una Pero cita. no me está respondiendo la pregunta, profesor. Entonces, Porque usted me trata el hoy y yo le estoy preguntando la evolución a la baja. No, la segunda, esta era la conclusión de la segunda parte de la pregunta primera. Vamos a la pregunta porque ya tengo que entrar a la propuesta. Entonces, mire, nosotros hemos efectivamente sufrido una decepción en las elecciones. Las cifras que usted nota son verdaderas, pero ya le estoy diciendo cuáles son las causas por las cuales ha sucedido. De tal manera que el partido reaccionó, reorganizó sus fuerzas, reorganizó sus cuadros en todas las provincias. Y esta vez nosotros vamos a participar muy bien organizados. Tomaron los correctivos, dice. Lógico, porque así debe ser, pues. ¿No será acaso que estuvieron durmiendo con el enemigo? ¿A qué me refiero? Y no necesariamente estoy utilizando una metáfora para que se la entienda literalmente en términos de enemigo. ¿No será acaso que cuando tomaron la decisión de tirarse la corte abajo, de nombrarlo a Pichi Costro, para traerlo a Octala Bucaram, se generó una reacción boomerang que les explotó en la cara y en el capital político? Bueno, mire, el mismo expresidente Lucio ha manifestado que en el ejercicio de su gobierno él tuvo algunos errores de carácter político. Los ha reconocido y ha dicho que... Ese fue el peor error. Probablemente, si eso usted cree que es el peor error, no importa que haya sido el peor error. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? ¿En qué? En haberse bajado a la corte y haber designado la Pichi Corte con la votación de ustedes. A ver, de lo que ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? Verá, ¿Usted lo hubiera hecho? De lo que yo quiero decirle lo siguiente, que no fue el presidente Gutiérrez el que tiró abajo la corte, no somos ingenuos. Fue la Asamblea. Sí, fue la pero Asamblea. No somos ingenuos. Fue la Asamblea, fue el Congreso Nacional. ¿Sabe por qué? Porque nosotros teníamos 7 diputados. Sí, pero 7 diputados con alianzas ¿de cuánto? Pues, o sea, no seamos ingenuos. No. Nosotros teníamos 7 diputados. O sea, el partido de gobierno tenía 7 diputados. No, quien toma la decisión es el Congreso Nacional. ¿No tiene temor de irrespetar la inteligencia del elector con lo que está diciendo? Mire. El presidente Lucio no fue el que ordenó absolutamente eso. Quien hace eso fue el Congreso Nacional. Y ellos sabrán por qué lo habrán hecho. El presidente Lucio lo que hizo es convocar al Congreso para que tome una resolución. Entremos a las propuestas. Entramos a las propuestas. Adelante. Sistema económico. Usted dice, se fortalecerá la dolarización, controlando el gasto público e incentivando las exportaciones y el sector productivo. Ya estamos entrando en la materia que a usted le gusta. Pero comencemos con la dolarización, porque parecería que es el común denominador de todos los candidatos y también de la ciudadanía. Hay que fortalecer la dolarización, hay que mantener. El tema es cómo se la va a fortalecer. Usted dice controlando el gasto público, primer elemento. Después vamos a pasar al incentivo a las exportaciones y el sector productivo. ¿Cómo se piensa controlar el gasto público? Bueno, mire, la propuesta económica para superar la tragedia en la cual nos va a dejar este gobierno, la tragedia económica y financiera, porque eso lo sabe todo el mundo. Todos los ecuatorianos sabemos eso, ¿no? Sabemos del tema de la deuda, sabemos del déficit de la balanza de pagos, sabemos del déficit de la balanza comercial, sabemos toda esta tragedia terrible, esta brutalidad de la burocracia, el crecimiento masivo de la burocracia. Sabemos el asunto de la corrupción, ya, eso lo sabemos, ¿no? Todos los ecuatorianos, esto no es que un estrato intelectual lo sabe, o el mediano, el de abajo, no. Esto es Vox Populi en todo el país. Sin embargo, Lenín Moreno sigue liderando las encuestas. Y además está en este momento sufriendo definitivamente de un masivo desempleo, la gente en las calles, en los campos, en las ciudades, en las barriadas. Hay una enorme cantidad de gente desempleada, e incluso en la clase media y en la clase alta. Eso lo sabemos. Vamos al tema de cómo va a controlar el gasto público. Vea, eso lo sabemos, pero eso está en un contexto, porque el gasto público está dentro de un contexto de nuestra propuesta. Pero ya el contexto ya lo describió. Ahora vamos a la propuesta. ¿Cómo va a controlar el gasto público? Mire, se trata de lo siguiente. El gasto público está inmerso dentro de un programa que yo le voy a presentar en este momento para que usted tenga la bondad de valorarlo. Por favor. Mire, cuando un ciudadano ecuatoriano tiene $500 o $1,000 en una cuenta corriente o de ahorros, va a un banco nacional, pone esa cuenta y le pagan el 1% de intereses. Eso es. Pero cuando usted va a la banca nacional, a cualquier banco nacional, ¿no?, y pide un crédito de $4,000, $5,000, $6,000 para mejorar su negocio, para instalar un negocio o lo que sea, le cobran el 22 a 26% de interés.
Es la banca nacional, son las 8 familias bancarias que le tienen liquidada definitivamente a la sociedad ecuatoriana. Es esa banca atracadora en dólares, esa banca la que está liquidando las posibilidades de desarrollo nacional. Pero veo ¿verdad? que usted ha migrado de Entonces, posición o piensa diferente que el gobierno de Lucio Gutiérrez, que tuvo a 2 banqueros en su gobierno. Eso de tener de funcionarios no significa que esté de acuerdo con los sistemas. Pero los tuvo, pues y ellos fueron los que manejaron la política monetaria y económica del país. Pues. Pero mire, supongamos que así fuera, un partido tiene todo el derecho, ¿no? Yo no progresar. no cuestiono el derecho. Tiene todo Estoy el derecho tratando de establecer la coherencia de la propuesta. No. Nosotros por ser coherentes no podemos ser inmóviles, mi querido ingeniero. ¿Ok? Ya, bien claro. Entonces, mire. Pero no se me disguste. No, si ya le dije al comienzo, cuando usted me ve enojado no es nada contra usted. Ok, bueno, sigamos. Mire, el asunto es el siguiente. Luego después, el gobierno nacional, con todas sus entidades, se ha dado el trabajo de oponerse y bloquear el trabajo de los ecuatorianos, no permitiéndoles trabajar por horas. Las principales economías mundiales, las potencias mundiales trabajan por horas. Hay 600,000 jóvenes contabilizados en el país que no están trabajando ni están en universidades. Hay gente de 45 años para arriba, inclusive gente de la tercera edad, que quieren trabajar, no tienen trabajo y no les permiten trabajar por horas. Pues bien, nosotros estamos proponiendo definitivamente instalar inmediatamente el trabajo por horas para mejorar la riqueza de los ecuatorianos y la posibilidad de trabajo masivo de los ecuatorianos. Estamos hablando de flexibilización laboral. Totalmente. Estamos hablando de flexibilización laboral. La pregunta es qué pasa con los derechos laborales. Pero antes que me responda a eso, no me está respondiendo el tema del gasto público, porque eso no tiene nada que ver con el gasto público. Yo ya llego a eso. O sea, necesita pista para llegar al gasto público. Lógico, porque yo soy un tipo profesional. Por caso que usted me va a preguntar una cosa y yo le voy a lanzar una respuesta aislada. Recuerde que este es un programa que no dura 3 horas, ¿no? No, pero tenemos la capacidad de síntesis. ¿No? Por favor. Bueno, en tercer lugar, los campesinos y los pescadores aquí se rajan trabajando de sol a sol con el propósito de darnos alimentos baratos a todos los ecuatorianos. Esos mismos campesinos nos dan todos los productos de exportación, banano, café, cacao, flores, todo lo que usted quiera, con el propósito de sostener la dolarización, de sostener la economía nacional y enriquecer la economía nacional. Esos campesinos son los más maltratados, los pescadores. Nunca se ha visto en la historia nacional. Ahí usted va, nosotros estamos con ellos, las casas miserables. Gente que vive en el piso de tierra, gente que no tiene universidad, no tiene educación, no tiene salud. Entonces, esa gente tiene que ser de alguna manera compensada. 2 fórmulas. Mire, como el gobierno nacional se ha dedicado a no hacer acuerdos comerciales, esa pobre gente ahora está haciendo, ¿qué está haciendo? Mire, acabo de ver esto en la frontera. Los productores ecuatorianos vendiendo por debajo de la mesa toda la producción a los colombianos para que sean los colombianos los que manden a los mercados internacionales con marca colombiana los productos ecuatorianos. ¿Cómo es eso? Entonces nosotros tenemos inmediatamente que hacer acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo con el propósito de que ellos enriquezcan sus economías y además enriquezcan la economía de los ecuatorianos. 1, ya hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, que todo el mundo lo ha aplaudido. Qué milagro. Y 2, bueno, milagro no, pero ya lo hay. Sí, yo creo que también, yo coincido que ha demorado mucho tiempo para tenerlo, en eso yo coincido, me alegro. Pero en todo caso ya lo hay. Y el otro tema, eso es lo que pasa en la frontera, no es ahora, pues eso ha pasado toda la vida. Pues. El problema es que no ha habido decisión política para crear una agenda binacional con la frontera a efectos de poder proteger y blindar las soberanías nacionales en términos de oportunidades de desarrollo de nuestra gente. Pero eso no se trata de agenda binacional, pues. Es un error de este gobierno el haber tirado... Hay que trabajarlo en conjunto. Bueno, pero usted me interrumpe cuando yo estoy hablando, entonces, ¿qué quedamos? Entonces yo le comienzo a interrumpir sus preguntas. Pues. A ver. No me responde, a ver, pero siga. A ver. Entonces, pongámonos ordenados. Mire, esto del comercio no es un asunto de agencia, no es un asunto de bilaterales. Esto es porque el señor golpista Palacio, acompañado de Correa, tiraron al tacho de basura el acuerdo con los Estados Unidos. Tiraron al tacho de basura el acuerdo con la Unión Europea. Tiraron al tacho de basura la negociación de la membresía en el Foro Económico de la Cuenca del Pacífico. Usted la promueve mucho. Y tercero, y cuarto, y para variar, el pseudo revolucionario de Patiño hizo lo siguiente, le tiró en la cara
el ATPDA, que era el sistema de preferencias andinas, a través del cual el gobierno norteamericano nos permitía enviar 0 aranceles toda la producción ecuatoriana. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, por las fronteras norte y sur de este país, se están trayendo el contrabando del mundo. Se está yendo toda la parte ecuatoriana. ¿Cómo corregirlo? Ahora, ¿cómo? Es lo que le estoy diciendo. Tenemos que inmediatamente nosotros hacer acuerdos comerciales con las principales potencias del mundo. Básicamente para evitar eso. Exacto. Y además, para favor de los campesinos y pescadores, lo que hay que hacer es eliminar todos los impuestos y los aranceles que impiden la libre producción y comercio. He escuchado, de ellos. a pesar de que usted me dice que lo interrumpo, a pesar que dice que pongámonos en orden, hasta ahora me ha dicho cómo va a controlar el gasto público. Bueno, como el tiempo ha pasado, no me ha respondido, la pregunta le tengo que hacer de forma más concreta. ¿Qué piensa? ¿Reducir el aparato estatal? ¿Y cómo? Verá, nosotros nos oponemos, vamos a la pregunta suya. Verá, nosotros nos oponemos totalmente al ajuste, porque eso es lo que está pasando en Argentina y en el Brasil. El famoso ajuste lo que hace es botar a la calle a miles de trabajadores y empleados para ahorrarse. El ajuste famoso que están proponiendo esta gente de extrema derecha aquí en el país, lo que están proponiendo es lo siguiente. Ellos dicen, vamos a retirar todos los recursos de los grandes proyectos nacionales para ahorrarnos dinero. Ese es el famoso ajuste. No hay que ser aquí experto en economía, ni mucho menos para saber que el ajuste lo único que trae es desgracia mayor a la población ecuatoriana. ¿Cómo va el control entonces? ¿Por dónde va? Nosotros, si no va por el gasto de inversión, va por el gasto corriente. Lo que nosotros tenemos que hacer es plantear un gran proyecto de desarrollo que viene, como le dije a usted, por el crédito del 1% de afuera, por la liberalización del trabajo por horas, viene por el asunto de los acuerdos comerciales y viene por el cuarto punto que es fundamental, que es, definitivamente tenemos que exonerar a todas las empresas nacionales y extranjeras que vengan al país y se sitúen en Quito y Guayaquil, 5 años de exención total de tributación para esas empresas. Los que estén fuera de Quito y Guayaquil en las provincias, 10 años de exoneración. Y los que estén en todo el cordón fronterizo, 15 años de exoneración. Es la única fórmula, mi querido ingeniero, que nosotros creemos que puede atraer definitivamente inversiones porque hasta ahora lo que se ha hecho es una enorme papelería, una enorme cantidad de leyes y ahí está el resultado. Ecuador es el último país, menos que Haití, recibe inversiones extranjeras aquí, porque aquí tenemos pues el asunto de la inseguridad política, aquí tenemos el asunto de la inseguridad jurídica y tenemos el asunto de la seguridad, como yo digo. Entonces, esa es la consecuencia. Bueno. Si el presidente de la República se va gritando ahí que es amigo de Chávez, amigo de Maduro y amigo de los revolucionarios, entonces aquí estamos en consecuencia. Para no perder la dinámica no vamos a hacer corte para que usted entre en esa hemorragia de emoción que ya entró. Vamos a lo siguiente, mi querido doctor. Le estoy siguiendo en la hemorragia a usted. De eso se trata. Claro. Póngamele chimichurri, pero con profundidad en el análisis. A ver. Ok, vamos a lo siguiente. Usted ha sido uno de los grandes defensores, y ha sido crítico también, ya voy a decir por qué crítico, de la necesidad de que el Ecuador entre en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC, creado en 1989. Que ha sido crítico con que entre, dice. Pero no se me adelante, no se me emocione. Es que entendí mal. Dije que lo de crítico lo voy a mencionar luego y ahora llegó el luego. Ha sido crítico con Guillermo Lasso en el sentido que confunde Alianza del Pacífico con el Foro de Cooperación Económica Asia del Pacífico y hoy día lo mandó incluso a estudiar. Así es. Vamos al tema del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que funciona con base en el libre comercio y el libre flujo de capitales. ¿Cuáles son las expectativas de beneficios para el Ecuador y cuáles son los riesgos? Mire, el foro económico se desarrolla en el 52% de la economía mundial. Frente a las costas ecuatorianas, están ahí negociando las principales economías mundiales. Las más grandes economías mundiales, desarrollando el 52% de la economía de todo el mundo. Para ser preciso, 57% del PIB mundial y 47% del comercio mundial. Mire, hemos mejorado entonces en el 57 de 5 puntos más, preciso. Lo cual es formidable lo que usted me acaba de decir. Entonces, mire, cuando yo inicié la negociación para que Ecuador entre al APEC, teníamos 2 dificultades. Indonesia y la India eran 2 países que se oponían al ingreso del Ecuador
Por eso es que yo abrí las 2 embajadas en Indonesia y en la India para asegurarme el voto. Cuando vino el gobierno de Palacio, lo primero que hicieron es votar esa negociación al canasto de la basura y Ecuador no pudo ingresar al foro. ¿Qué es el foro? Libre comercio. Es tratados de beneficio sindical, de trabajo, de medio ambiente, de cultura, transferencia de tecnología, transferencia de ciencia y finalmente tiene un capítulo de financiamiento de balanza de pagos cuando los países están en dificultades. Ecuador no está en ese juego, no está en un acuerdo comercial con Estados Unidos, hasta ahora firma a la apurada, firma el acuerdo con la Unión Europea, no tiene el beneficio del ATPDA, no está en el APEC y tiró en la cara el sistema de preferencias andinas. Actualmente está Chile, Perú no, y México. Colombia. Pero Colombia no como miembro, Colombia todavía está... Colombia está. Costa Rica también está, en este momento ya son miembros asociados al APEC, ¿no? Es decir, hay una cantidad de países que son miembros de este sistema y están beneficiándose de Hecha esa explicación, ¿qué puede esperar el Ecuador en términos tangibles? Es decir, un crecimiento de sus exportaciones, ¿de cuánto? ¿Y qué afectación tendría el Ecuador por el tema de las importaciones? Bueno, usted es un experto en comercio exterior, pues usted y yo sí, no pero podemos no soy el decir... candidato, yo le tengo que preguntarle. Usted dice lo siguiente, No me dé ¿cuáles cifra, pero serían por lo las menos unas expectativas? ¿Cuánto? ¿Cómo le puedo decir cuánto? Todo depende del sistema productivo ecuatoriano y la capacidad que tengan nuestros productores de penetración en esos mercados que son los más grandes del mundo. Pero es que le pregunto esto por lo siguiente que le voy a poner en la mesa para tratarlo. Porque eso son expectativas. Casualmente, porque no hay cifras, estamos hablando de las expectativas porque nos dejamos a veces marear de estas cifras. 57% del PIB mundial, 47% del comercio internacional. Pero yo le pregunto, ¿no es un riesgo? ¿No estaríamos en este momento cambiando productos más baratos y, perdóneme la redundancia, a cambio de producción y empleo? ¿Cómo protegeríamos nuestra industria nacional, nuestra agroindustria y a nuestros campesinos pequeños que usted dice que han sido maltratados cuando las importaciones vengan masivamente y nosotros no tengamos la capacidad de productos exportables en términos de volumen para poder compensar las balanzas? Mire, mayor riesgo es pertenecer al ALBA, pues, a esa cosa inservible. Mayor riesgo es pertenecer a este Mercosur, que es una cosa inservible. Y en cuanto se refiere a la famosa riesgo de las importaciones, pues ahí apliquemos un poco la ciencia económica. Es decir, si usted tiene $100 como país, usted solo puede importar $100, no puede importar 500. ¿Qué le importa si le ponen carros Maserati o Mercedes-Benz en exhibición? Usted no los compra nomás, porque no tiene dinero. En este momento lo que nosotros tratamos es de beneficiarnos de esos enormes mercados para producir, si producimos 100 naranjas, queremos producir 10.000 naranjas para beneficiar nuestra economía. Usted coincidirá conmigo que es libre comercio. Ya que usted me menciona todo esto, permítame hablar de cifras y de casos reales, no de expectativas. Y pregunto esto porque me gusta hacer dentro de los análisis, en medio de los análisis, pruebas ácidas. Y veamos la relación Colombia-México. Colombia, las exportaciones a México no llegan ni a $1.000 millones. Pero México exporta a Colombia $6.000 millones. Tenemos entonces ahí un desfase de $5.000 millones. Verá, usted usa papelitos con cifras delante suyo. Yo no. Yo vengo preparado para la entrevista. Usted, el candidato, debió haber preparado para la entrevista, más aún si sostiene el fortalecimiento de la integración además, yo tengo del Ecuador los papelitos en mi cabeza. Pues yo tengo mis papelitos en la cabeza. Verá, le quiero decir, en esa relación que usted hace México-Colombia, yo le quiero decir lo siguiente. Por favor, lo escucho. La relación Colombia-Ecuador. ¿Sabe cuánto es el déficit gracias a la Revolución Ciudadana? ¿No? El déficit comercial con Colombia, Ecuador. Nosotros tenemos un déficit de $927 millones. Ese es el déficit que tenemos con Colombia. Y fíjese usted, ¿qué tenemos con Colombia? Una serie de acuerdos binacionales, una serie de acuerdos comerciales, una serie de encuentros presidenciales, de ministros. ¿Y sabe qué? Nosotros no hemos tenido la capacidad como nación de incentivar a los verdaderos productores para que nosotros, en lugar de reducir, ¿no?, las compras nuestras a Colombia, elevar la posibilidad de nuestras compras. Por ejemplo, mire, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? El mismo problema nos topamos cuando se inició el gobierno del presidente Lucio.
Y la tendencia de mucha gente ahí era decir, no compremos a Colombia. Yo dije, no se trata de no comprar, lo que se trata es de venderles más. ¿Y sabe qué? Logramos nosotros un acuerdo con el presidente Uribe para comprar 25,000 toneladas de arroz y seguir comprando toneladas, miles de toneladas. Vamos al otro tema, logramos, ¿cómo incentivar las exportaciones? Y logramos nosotros exportar más y equilibramos la balanza comercial. ¿Cómo incentivamos las exportaciones? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros en este momento tenemos semejante déficit comercial con Colombia y no hemos hecho nada, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, y Colombia tiene desde hace varios años, tiene TLC, tiene acuerdo con la Unión Europea, tiene acuerdos comerciales con varios países del mundo. Pregunte a Colombia cómo está la industria nacional. Pero ya que usted critica, dígame la solución. ¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Cómo incentivar las exportaciones, doctor? A ver, las exportaciones. No quiero que se siente como que le estoy tomando una lección. Lo que pasa es que usted está proponiendo esto y mi obligación es facilitar el entendimiento de los electores. Las exportaciones nuestras solamente se hacen si nosotros les damos enormes facilidades a los productores. ¿Cuáles? Mire, la reducción de aranceles, la reducción de impuestos, la reducción de la tramitología, la reducción de todas las zonas grises con que el gobierno se ha dedicado a atacar a todo el empresariado ecuatoriano. Primera cosa. Segundo, ¿cuáles acuerdos comerciales hemos hecho nosotros con las potencias mundiales? Simplemente la Cancillería ha estado durmiendo el sueño de los justos. Este señor Patiño le destruyó totalmente a la Cancillería en términos de negociación comercial y económica mundial. ¿Cómo ahora está refugiado en dentro de defensa? esta estrategia que usted dice, el Ecuador debe entrar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, hay una realidad, las asimetrías. Claro. Y eso no me lo va a poder negar. ¿Cómo proteger las asimetrías para proteger al más débil, al más pequeño, que es el más vulnerable, dentro de esta relación de desiguales? Mire, las asimetrías las ha tenido el Ecuador toda la vida. El día de ayer yo estuve participando en un foro para la recuperación de la provincia del Carchi, que también es otra de las provincias afectadas por la mala administración de Correa. ¿Sabe qué? Cuando ellos me manifestaron la grave preocupación que ha habido en esta última negociación con el ingreso de la leche europea y el ingreso de los quesos, yo les dije lo siguiente, ni siquiera me puse a criticarle al gobierno, me puse positivo y les dije, ve, nosotros en este momento, en lugar de impedir que la leche ingrese, nosotros, ¿por qué en estos 7 años no logramos definitivamente, por qué nosotros le vendemos la mejor leche a Europa? ¿Y por qué no le vendemos los mejores quesos de Europa? Es decir, revertir la tendencia ecuatoriana de solamente sentirnos víctimas y recibidores de este tipo de influencias. Pasemos a otro punto, porque ya el tiempo se nos va y tampoco podemos quedarnos en un solo punto. A pesar que lo veo ya entusiasmado usted, me parece bien. Bueno, siempre estoy entusiasmado. Qué bueno, qué bueno. Yo soy el más optimista de los ecuatorianos. Pues me parece muy bien. Yo no creo que fracasemos el próximo año. Tenemos un montón de ideas para superar esta enorme crisis. Me alegro escuchar eso. A ver, reactivación del sector petrolero y minero. Dice, se piensa en reactivar este sector mediante la reforma de la ley de excedentes petroleros, cambiando a un 60-40% la participación para las inversiones extranjeras. Primer punto. Hoy es 80-20. Usted plantea 60-40, es decir, bajar la participación al Estado, me imagino que al 60%, supongo yo, y el 40% para la inversión en ese sector a la extranjera. ¿Por qué disminuirlo? Y eso tiene que ver con un cambio en los tipos de contrato, migrar de prestación de servicios a contratos de participación. Mire, yo creo que en esto nosotros estamos en un proceso realmente de estudio muy profundo. Hemos tratado este tema y el consejo asesor que tenemos, con ellos hemos discutido este tema y... ¿No hay definido entonces todo? No, le voy a decir lo siguiente, mire, por ejemplo, el partido y nosotros estamos decididos a suspender la explotación en el Yasuní en términos de extracción petrolera. Decididos, porque determinamos que en lugar que debemos sustituir, la cosa del petróleo tiene que pasar a un segundo plano dentro de la economía nacional. Y lo que vamos nosotros a desarrollar es un gran plan de desarrollo turístico nacional. Una cosa poderosísima, donde toda la sociedad ecuatoriana esté inmiscuida en el desarrollo turístico, en la industria y en las ganancias del desarrollo turístico. Terciario. Porque eso es lo único definitivamente que va a permanecer año tras año sin dañar el medio ambiente. En consecuencia,
esto de la negociación, esto de la cosa petrolera, nosotros le damos, en este instante le estamos dando, en estos estudios que estamos haciendo, le estamos dando un segundo plano. Es importantísimo el petróleo, lo sabemos. No, se lo pregunto porque estaban en el plan de gobierno que presentaron. Así es. Es importantísimo. Sin embargo, consideramos que ya es hora de que Ecuador pase a un segundo capítulo en su administración financiera. Pero usted me dice es no seguir con el ITT en el Yasuní. Pero eso no significa dejar de exportar, dejar de explotar y exportar en los otros campos. Mire, ahora venimos recorriendo toda la zona amazónica y es lastimoso lo que ha pasado ahí. Realmente hay una destrucción, hay una contaminación de ciudades, de pueblos, de comunidades indígenas. Es decir, yo me hago una pregunta y le digo esto, a ver, fuera de la cosa de la campaña electoral, yo me hice una pregunta, yo soy experto en planificación y desarrollo. Mire, yo me hago una pregunta, ¿fue beneficioso para los ecuatorianos en términos reales haber destruido semejantes hábitats naturales en función del petróleo? Yo conozco un país que tiene grandes recursos petroleros y que el país tomó una resolución por sí mismos, dijeron, no queremos ir al petróleo, vamos a ir por el turismo. Costa Rica, un país de 50,000 kilómetros cuadrados, y ellos están recibiendo la mayor cantidad de ingresos a través del turismo y no del petróleo. Me queda claro que es un tema que prefieren no continuar en términos de fortalecer el sector. Así es. Pero no es salirse del sector petrolero, no podemos salirnos, porque usted sabe que el presupuesto nacional del Estado tiene... Pero eso significa igual cambiar esa participación del 60 al 40? Yo no creo, mire... ¿Dejarlo tal cual entonces 80-20? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que deberíamos nosotros negociar en esos términos de mayor beneficio para el Estado. Eso sí es cierto. Lo que usted dice es cierto. ¿Por qué no podemos retroceder? Pues? Vale. Comprende, esto ha sido un progreso en una negociación y no podemos retroceder. Entonces, cambiaron de opinión luego de haber entregado ese programa de trabajo. Absolutamente, porque mire, esto usted está notando. Y es válido que usted que lo reconozca. Y además somos un partido en constante movilidad y estudio. Tenemos un consejo asesor de 21 profesionales, todos mayores de 50 años, seleccionados por mí mismo. Jovencitos. Con el propósito de que sean personas ya que han pasado experiencias, que han fracasado, hayan triunfado, hayan sido gerentes y todo. Entonces son personas que nos pueden aconsejar de la mejor manera. Vamos a lo siguiente. Hay que fortalecer el sector productivo ecuatoriano y en eso vamos a coincidir todos, ¿verdad? Yo no creo que nadie esté opuesto a eso. No, esto es como si a alguien le preguntábamos si quiere tener una casa, nadie va a decir que no. ¿No? Hay que fortalecer el sector productivo ecuatoriano. Usted me da ya un insumo importante que es el sector terciario, el turismo. Pero cuando me habla de entrar a este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, conocido como APEC, entonces yo digo, a ver, insisto en los riesgos. Y no es que sea pesimista, sino que tengo que preguntar para ver qué tan consistentes son las propuestas de ustedes, como de todos los candidatos, porque el mismo trato le doy a los candidatos. Si yo veo cómo está compuesto el PIB entre el sector primario, industrial, terciario en porcentajes, el sector industrial al año 2007 representaba el 14%, al año 2014 12%, hoy creo que está en 13%, no tengo el dato del hoy, porque no está cerrado evidentemente todavía el año. Pero el entrar a ese foro de cooperación económica Asia-Pacífico ¿no atenta contra esta composición de la economía? ¿Ustedes piensan entonces apostarle todo al tema de importaciones, al comercio, hacer del Ecuador un país especializado en términos de servicios y meter toda la carne al asador en el tema turístico? ¿Eso es lo que debo comprender, doctor Zuquilanda? Cuando usted habla de importaciones, no es un tema de importaciones, es un tema de comercio exterior. Y el comercio exterior se refiere a importaciones y exportaciones. Pero alrededor de las exportaciones y las importaciones y del comercio exterior aún hay una serie de acontecimientos. Hay el sector productor, hay el sector campesino, hay el sector de actividades definitivamente relacionadas con el enriquecimiento de toda la sociedad ecuatoriana. Es decir, no se limita solamente a importaciones, porque los riesgos nosotros los tenemos con la comunidad europea. Los tenemos con Estados Unidos, tenemos con Japón. Los riesgos del Ecuador siempre han sido grandes. Pero y por eso es que nosotros... La Unión Europea, y permítame solo acotar, no lo interrumpo acotar porque es importante, nuestras exportaciones no petroleras fundamentalmente están en la Unión Europea, ¿no? Bueno, las no petroleras estoy hablando. Sí, pero mire,
lo que quiero decirle es lo siguiente. El ingreso nuestro al Foro Económico de la Cuenca del Pacífico no se refiere solamente a importaciones y exportaciones. Se refiere también a cooperación científica y tecnológica. Si usted conoce el texto, ¿no?, de la adhesión al Foro Económico del APEC, usted se dará cuenta que también hay asuntos ambientales, hay asuntos del mar, hay asuntos de desarrollo de derechos de los trabajadores, de derechos humanos. Es decir, es un foro inmensamente enriquecido por toda la actividad humana. Entonces nosotros queremos entrar es al mundo, que es lo que el Ecuador ha dejado de estar en el mundo. Nosotros hemos privilegiado al ALBA, que es una organización ahí de comunistas y punto, y nada más. Tiene una fijación, pero sin embargo, antes de ser presidente, Lucio Gutiérrez hablaba con Hugo Chávez encantado. Pero nunca del ALBA, pues. No, nunca del mucho, ALBA. pidió hasta apoyo. No, Vamos. nunca del ALBA, Bueno, nunca del ALBA. No. Veo que se está sonriendo internamente, ¿ves? No. ¿Se da cuenta? Mire, si lo enfocan se van a dar cuenta. Ok, vamos a lo siguiente. Veámonos categóricamente. Vamos a lo siguiente. ¿Quién está detrás de Patricio Zuquilanda? No me refiero al partido en sí. Me refiero al equipo y al eventual gabinete. Usted me habló de consejo consultivo, si no me equivoco, pero evidentemente para desarrollar programas de gobierno se requiere equipo. Pero no, espera un momentito, no se me entusiasme. Permítame ir a transmitir una pastilla sobre su candidato a la vicepresidencia y vengo con la misma pregunta. ¿Ok? Veamos. Johnny Jorge Álava es agricultor y ganadero. A sus 62 años de edad, esta es la segunda vez que participa en una campaña electoral. En 2013 se postuló para el Parlamento andino en representación del movimiento Avanza. Sin embargo, no ganó por cuanto obtuvo el 0.7% de la votación total. Estudió en el Colegio San José de la Salle, luego en el Washington High School en Estados Unidos. En el plano universitario ingresó a la Facultad de Agronomía de la Universidad Estatal de Guayaquil, así como a la Facultad de Jurisprudencia en las universidades Católica y Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Sin embargo, ninguna de las carreras las terminó, puesto que se dedicó a su actividad empresarial. Fundó la empresa Nutrición Balanceada Nubalsa. Según la Superintendencia de Compañías, 2 de sus hijos ocupan el cargo de gerente y presidente. Bueno, él es el candidato a la vicepresidencia, Johnny Jorge Álava, a quien conozco, por cierto, pero es lasallano además, guayaquileño, igual que yo. Pero más allá del candidato a la vicepresidencia, se requiere equipo de trabajo. Por ejemplo, el del Frente Económico, ¿cuál es el equipo? Bueno, mire, nosotros tenemos la participación de personas realmente distinguidas, exministros de Estado. Por ejemplo, vamos a hablar uno de ellos, Patricio Johnson, que fue ministro de la Producción, que era dueño de la empresa Estacóndor y ahora es un productor, agricultor, aquí empresario agricultor, exportador. Tenemos la presencia de otro gran distinguido amigo que es Raúl Izurieta, que él fue ministro de Trabajo, como usted recuerda. Raúl Izurieta Mora Bowen. Si no Mora Bowen. Sí. Él fue uno de los exitosísimos ministros, porque en la época del presidente Lucio, pues no hubo ningún problema con los trabajadores, y más bien, inclusive él fue uno de los mentores del trabajo por horas, y por eso, por su inspiración estoy diciendo esto, y porque se ha comprobado que eso es la mejor fórmula. En cuanto a Johnny Jorge, él es un distinguido ecuatoriano, es un hombre bueno, yo mismo le escogí, es un hombre, como usted dijo, lasallano, es un hombre valioso, es un tipo dedicado en cuerpo y alma al sector campesino, a la producción y a la exportación. Es decir, es un tipo conocedor de toda la productividad ecuatoriana y tiene grandes ideales. Por lo tanto, a mí me parece que yo soy acompañado por un caballero, yo estoy perfectamente ilusionado en que él pueda manejar de alguna manera todo el sector productivo agropecuario. El vicepresidente tiene que ser una persona muy enterado de todas estas actividades agropecuarias, pesqueras, y Johnny Jorge es eso, es un tipo devotamente
relacionado con los objetivos ¿Y él ecuatorianos. está de acuerdo con entrar al foro económico, de cooperación económico Asia-Pacífico? Absolutamente. Él me acompaña en todos los postulados. Hemos hablado largamente sobre este tema. Él está ideológicamente, políticamente bien alineado con nosotros. Así es que yo creo que él es un gran acompañante para esta candidatura. Él se va a dedicar al tema de desarrollo rural y territorial. Claro, y productivo. Y productivo. Sector de la producción. Así es. Ya. Porque yo creo que él está muy ¿Primario bien y agroindustria? Claro, él está muy bien calificado para eso. Ok, Claro. vale. Ese es su equipo de primera línea. Así es. ¿Qué rol van a tener los hermanos Gutiérrez? Mire, el expresidente Lucio, nosotros decidimos que una de las grandes fortalezas que tiene el partido es para que él vaya a la asamblea, porque allí en la asamblea hay que hacer, usted sabe, un trabajo inmenso. ¿No? Hay que estudiar leyes, hay que examinarlas. Nosotros no somos pues, del partido que decimos aquí, porque hay algunos candidatos medio exagerados, les he visto, ¿no? Cuando dicen vamos a liquidar todas las leyes. Y hay una persona que por ahí dijo, aquí hay 68 impuestos, vamos a tirarnos abajo todos los impuestos. Usted está obsesionado con Guillermo Lasso. No, pero él no dijo solamente eso. Pues. Hay otras personas que también han dicho. Okay. Si hay otro que dijo vamos a matar gente y vamos a cortar manos también. O sea, hay de todo ahí, ¿no? Pero entonces, yo lo que quiero decirles es que el expresidente Gutiérrez, con la experiencia que tiene, la madurez política que ahora tiene, él realmente ha reconocido que en algunas cosas se equivocó, él se ha educado perfectamente bien, se ha capacitado en estos últimos 10 años, mucho más de la capacitación que él tenía. Y con toda esa madurez, lo que aspiramos, que él vaya a la Asamblea y no solamente eso, sino que él presida la Asamblea Nacional. Bueno, para eso se requieren votos y tendrían que llegar a alianzas. Claro, pero esa es la aspiración de un partido. Entonces, es un objetivo de un partido. Si esa es la aspiración de un partido, ¿verdad? Y hay que llegar a alianzas, claro. Significa que esas alianzas las van a trabajar en el evento que haya una segunda vuelta. Mire, ya le dije yo. Estamos hablando de política, doctor Zuquilanda. Vea, No me venga a ser ingenuo ahorita. Si el partido tiene un buen desempeño electoral esta vez y nosotros logramos tener un buen equipo de asambleístas y tenemos la aspiración de llevarle a Lucio Gutiérrez, no, créame que vamos a hacer el esfuerzo. Quisiéramos el éxito. Quiero hacerle una pregunta en la especialidad de Johnny Jorge, con quien en algún momento seguramente también lo voy a entrevistar, me dará mucho gusto verlo, por cierto. He hecho estos dos cuadros, no sé si me enfocan, de pronto no se puede ver porque la página es blanca y la tinta es azul, muy liviana. Este cuadro que está acá, que usted ve aquí, sería la superficie rural del Ecuador, ¿sí? El equivalente. Sí. Estoy utilizando ejemplos, ¿verdad? Sí. Y este cuadro que está acá sería la población ecuatoriana, que evidentemente va creciendo. Usted habla de número de electores. No, estoy hablando del sector rural. Estoy hablando del sector rural en términos de producción. Bueno, ahí discrepamos de entrada con ese cuadro. No, esto es un ejemplo. La ruralidad es el cuadro de acá, no es el cuadro de acá. No, espérese un momentito. La población va creciendo, la población ecuatoriana va creciendo, la total va creciendo, pero la superficie rural va a seguir siendo la misma. Claro. ¿Ya? Es decir, siempre va a haber un crecimiento poblacional que va todos los años al urbanismo, dice usted. Correcto. Claro, y eso estoy de acuerdo. Y la superficie rural va a quedar. Aquí tenemos dos riesgos. Uno, frontera agrícola. Porque lamentablemente, como no ha habido planificación de las ciudades y los GATS no terminan de asumir el tema de construir ciudades sostenibles, crecen horizontalmente y comienzan a atentar a la frontera agrícola. El momento que comiencen a atentar contra la frontera agrícola, ¿qué significa? Menos superficie agrícola, menos producción, tanto para la soberanía alimentaria de consumo interno como para el tema de exportación. ¿Cómo lo piensan corregir? Mire, usted tiene toda la razón. Yo creo que por primera vez en esta mesa yo le doy a usted 100% la razón porque parecía que estaba hablando yo. Mire, yo no le he hecho copy-paste por si acaso. No. Esto es un asunto de coincidencia profesional. Claro, y lo vengo hablando desde hace mucho tiempo. Usted es un profesional y yo también. Entonces sabemos cuándo coincidimos. ¿No? Esto es una coincidencia excelente. Soy enemigo, definitivamente, de la horizontalidad utilizando tierras agrícolas. Mire, Quito, toda la zona esta norte de Quito, era productora de cebolla, de maíz, haciendas lecheras y todo eso. Y usted va a ver ahora, son plataformas de cemento. ¿Por qué? Exactamente, porque los municipios han sido entidades absolutamente ineficientes. Nunca han hecho planificación urbana y planificación rural. Pero aquí hay un pecado, también hay un pecado. Hay el tema del crecimiento demográfico nacional.
Hay el crecimiento demográfico nacional, que es un grave problema y eso es responsabilidad del Estado. Pero también hay, mire, yo aquí soy muy crítico. Se me está terminando el tiempo, por favor. Hago una síntesis rápida. El gobierno nacional, indistintamente de qué posición política tengan los municipios, debería trabajar como una llave, juntos, absolutamente juntos, para hacer desarrollo regional, planificación regional. Por eso es que yo le digo, sería una maravilla que por primera vez el Ecuador vote por un experto en planificación y desarrollo que es Patricio Zuquilanda. ¿Saben lo que quiero concluir con esto? Básicamente, cuando hablamos, y en eso coincidimos, los crecimientos horizontales, porque los GAT no asumen. Son nefastos. ¿Saben por qué no asumen en muchos casos? Porque incentivan la concentración de la tenencia de la tierra para la especulación con el pretexto de crear ciudades urbanas como es la tendencia de las megaciudades en el mundo. Ojo con eso. Ojo con eso. Le hago un solo comentario. Sí. Vea, yo tengo la impresión de que la última conferencia de Hábitat 3 de las Naciones Unidas no le sirvió para nada. Ni al gobierno ni a los GATS. Bueno, porque no he visto yo el seguimiento de las conclusiones de esa conferencia. Muchísimas gracias. Doctor Zuquilanda, un placer haberlo tenido en el set de Pulso Político Electoral. He disfrutado la entrevista, independientemente que ha habido picos altos. No, pero usted y yo sabemos que esto es el juego de la campaña electoral. Usted y yo vamos a los grandes objetivos nacionales, que eso es lo que cuenta. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, así iniciamos Pulso Político Electoral en esta primera entrevista con los presidenciales. Como siempre, yo soy un facilitador donde de pronto hago preguntas que puedan incomodar y hago preguntas duras y soy incisivo. Pero esa es mi labor, para ver la coherencia de los argumentos, la calidad de los mismos que tan sostenible es y la habilidad para responder frente a un escenario de tensión, de estrés y de complejidad. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.